Hay historias que cambian nuestra vida y otras que nos cambian a nosotras. Hola, soy Brenda y esto es Una Copa y un Vino, un espacio para hablar de lo que muchas vivimos, pero pocas nos atrevemos a contar. Así que sírvete una copa y acompáñame. Hace poco me pasó algo que me hizo pensar muchísimo. Alguien me dijo una frase que probablemente para cualquier otra persona hubiera significado absolutamente nada. No fue una grosería, no fue una amenaza, ni siquiera fue algo grave. Pero yo la escuché y algo dentro de mí reconoció esa sensación antes de que mi cabeza pudiera explicarla. Fue como pensar, yo ya estuve aquí. No con la misma persona, no en la misma relación, pero sí sintiéndome exactamente igual. Y esto me hizo empezar a revisar mis relaciones de una manera completamente diferente. Ya no pensando solamente quién había sido peor, quién me había lastimado más o con quién había sufrido más. Empecé a preguntarme qué tenían en común mis historias, porque los hombres habían sido diferentes, diferentes edades, diferentes personalidades, diferentes momentos de vida, pero muchas de esas relaciones empezaban con emoción, con muchísima intensidad, con atracción, con esa sensación de ahora sí esto va a ser diferente. Y después de alguna manera yo terminaba sintiéndome igual, ansiosa, confundida, intentando convencer, esperando que alguien cambiara, justificando cosas que si me las hubiera contado una amiga probablemente yo misma le habría dicho, ¿qué haces ahí? Y eso fue muy fuerte para mí, porque yo siempre había dicho que tenía mala suerte en el amor. Era mi explicación para todo. Me tocó otro hombre complicado, otra vez confié en la persona equivocada. Es que todos cambian después. Y durante años esa explicación me funcionó, hasta que dejó de funcionarme. Porque cambiaban los nombres, cambiaban las caras, cambiaban las edades. Pero había escenas que se repetían. Yo intentando convencer, yo esperando que regresara el hombre del principio, yo justificando los celos porque me quería, el alcohol porque cuando no tomaba era diferente, el mal carácter porque seguramente tenía sus propias heridas. Yo tratando de entender muchísimo cómo se sentían ellos y preguntándome muy poco, ¿y cómo me siento yo aquí? Y entonces apareció una pregunta que sinceramente no me gustó nada. ¿Qué parte de mí seguía entrando en historias que se parecían tanto? Y quiero aclarar esto porque para mí es importantísimo. Hacerme esa pregunta no significa responsabilizarme por las cosas que otros hicieron. Yo no provoqué que alguien me golpeara, no provoqué que me insultaran, no provoqué que me humillaran ni que intentaran controlarme. Eso le pertenece completamente a quien decidió hacerlo. Pero yo sí necesitaba entender otra cosa. ¿Por qué me costaba tanto irme? ¿Por qué perdonaba tantas veces? ¿Por qué seguía esperando cambios? ¿Por qué podía reconocer perfectamente una bandera roja en la relación de otra mujer y cuando aparecía en la mía encontraba 20 razones para justificarla? Y quizá la pregunta más incómoda de todas, ¿por qué durante tantos años confundí intensidad con amor? Ahí empecé a entender que mi patrón quizá nunca había sido simplemente elegir hombres malos, era mucho más profundo. Tenía que ver con lo que yo entendía por amor, con mi miedo a perder, con mi necesidad de sentirme elegida, con creer que amar también significa comprender, perdonar, esperar y muchas veces aguantar muchísimo más de lo que debía. Y hubo algo que me costó todavía más reconocer. A veces yo no estaba enamorada, solamente del hombre que tenía enfrente. Estaba enamorada del hombre que había conocido al principio, del que aparecía después de una pelea, del que pedía perdón, del que prometía cambiar, de la versión que yo esperaba que algún día regresara. Y yo esperaba y esperaba, hasta que entendí algo. Mientras yo siguiera diciendo tengo mala suerte en el amor, todo dependía de que algún día apareciera mágicamente un hombre diferente. Pero cuando dejé de mirar únicamente hacia ellos y tuve el valor de mirar también hacia mí, por primera vez había elegido algo que yo sí podía cambiar. Porque aquello que puedes reconocer, también puedes empezar a romperlo. Así que hoy quiero regresar muchos años atrás. Quiero contarles qué me pasó cuando era muy joven, cómo ciertas historias empezaron a repetirse sin que yo pudiera verlo. Porque llegué a normalizar cosas que hoy jamás normalizaría y que estoy haciendo diferente ahora. No porque tenga todas las respuestas, sino porque finalmente empecé a hacerme las preguntas correctas. Yo soy Brenda, esto es Una Copa y un Vino, y hoy vamos a hablar de algo que durante años llamé mala suerte, hasta que entendí que era un patrón. Para entender por qué llegué a hacerme todas estas preguntas, tengo que regresarme muchísimo tiempo. Yo tenía 18 años, y a los 18 años, ¿qué sabes del amor? Yo por lo menos no sabía nada. Creía que sabía como todos a esa edad. Sabía lo que era enamorarme, sentir mariposas, querer estar con alguien todo el tiempo, pero no sabía cómo debía sentirse una relación sana. Y a esa edad llegó a mi vida un hombre que tenía un problema muy fuerte con el alcohol.
y fue también el primer hombre que me puso una mano encima. Hoy puedo decir esa frase y entender perfectamente la gravedad de lo que estoy diciendo. Pero la Brenda de 18 años no lo veía así. Yo no pensaba estoy viviendo violencia. Yo pensaba tenemos problemas. Y parece una tontería, pero hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Porque si tenemos problemas, entonces podemos solucionarlos. Entonces yo puedo hacer algo, puedo hablar con él, puedo entenderlo, puedo ayudarlo, puedo esperar. Y eso hice. Había una frase que yo repetía muchísimo. Es que cuando no toma, él no es así. No sé si alguna de ustedes ha dicho alguna vez algo parecido. Es que cuando no está enojado es maravilloso. Es que cuando estamos bien, estamos increíble. Es que en el fondo tiene buen corazón. Yo decía lo mismo, pero con el alcohol. Y sin darme cuenta, dividía a una misma persona en dos. Estaba el hombre que yo quería y estaba el hombre que aparecía cuando tomaba. Y decidí que el primero era el verdadero. El otro lo trataba casi como si fuera un accidente. Entonces pasaba algo malo. Yo sufría. Decía que ya no podía más. Y después regresaba el hombre cariñoso. Pedía perdón, las cosas se calmaban, volvíamos a pasarla bien. Y yo pensaba, ¿ves? Este es él. Este es el hombre que yo amo. Y empezábamos otra vez. Perdón, es que estoy revisando mi micrófono porque luego se apaga y no me doy cuenta. Bueno, y empezábamos otra vez. Ahora que lo cuento desde afuera, parece facilísimo decirlo. Y parece fácil decir, ¿y por qué no te fuiste, Brenda? Yo también me lo he preguntado. ¿Por qué una joven de 18 años permanece después de la primera vez que alguien cruza una línea así? Y no tengo una respuesta perfecta. Creo que eran muchas cosas juntas. Estaba enamorada, tenía esperanza, pensaba que podía cambiar. Seguramente también había vergüenza y había algo que hoy entiendo mucho mejor. Yo quería que la historia terminara bien. La clásica Brenda que quiere que todo termine bien. Porque en todo quiero terminar bien, aunque nunca pasa casi, pero bueno. Porque irme significaba aceptar que todo aquello que yo había imaginado con esa persona no iba a suceder. Y cuando eres muy joven, puedes confundir muchísimo dos cosas. Luchar por una relación y luchar contra la realidad. Yo pensaba que estaba luchando por amor, pero muchas veces lo que estaba haciendo era intentar convertir a una persona en la versión que yo necesitaba que fuera. Y aquí quiero decir algo que aprendí muchísimo después. El alcohol puede explicar ciertas conductas, puede agravarlas, puede desinhibir a una persona, pero durante años yo lo utilicé como una especie de separación. Eso lo hizo borracho, como si al día siguiente desapareciera, pero no desaparecía. Porque aunque él quizá no recordara algunas cosas de la misma manera, yo se las recordaba. Mi cuerpo las recordaba. Yo ya sabía cómo podía ponerse, yo ya sabía que existía esa posibilidad. Y entonces empiezas a vivir diferente. Empiezas a observar, a medir, a detectar cambios de humor, a preguntarte cómo viene, a intentar evitar determinadas situaciones. Y sin darte cuenta, empiezas a organizar una parte de tu comportamiento alrededor de las reacciones de otra persona. Eso a los 18 yo no sabía nombrarlo. Solo sabía que había momentos en los que tenía miedo y después había momentos en los que estaba feliz y era una mezcla demasiado confusa. Pero está esta otra cosa de la que casi no hablamos. Las relaciones que hacen daño también tienen momentos bonitos. Y creo que por eso desde afuera a veces resulta fácil preguntar, ¿por qué no se va? Porque quien está afuera ve el episodio terrible, pero quien está adentro también conoce las risas, los abrazos, las reconciliaciones, los planes, los días buenos, la persona que te enamoró. Si alguien fuera horrible contigo 24 horas al día, probablemente sería muchísimo más sencillo reconocerlo. Lo difícil es cuando la misma persona que ayer te hizo sentir miedo y te abraza y te hace sentir que eres lo más importante de su vida. Ahí es donde empiezas a confundirte. Yo me confundí demasiado, pero hay algo de esa relación que entendí muchos años después. No solamente me dejó recuerdos, también me dejó aprendizajes que yo nunca elegí conscientemente aprender. Aprendí que después de algo muy malo podía venir algo muy bonito. Aprendí que una disculpa podía hacerme quedarme. Aprendí que a quererme mucho. Aprendí que querer mucho a alguien podía convivir con tenerle miedo en determinados momentos. Aprendí a esperar cambios. Aprendí a perdonar demasiado rápido. Y sobre todo empecé a elevar sin darme cuenta el límite de lo que yo consideraba soportable. Eso es lo que hoy me parece más fuerte. Porque yo no salí de esa relación pensando, a partir de ahora voy a buscar hombres parecidos. Por supuesto que no. Yo salí pensando exactamente lo contrario. A mí esto no me vuelve a pasar. Y realmente lo creía. Pasaron los años, crecí, viví otras cosas. Yo ya no era aquella niña de 18 años.
Y entonces apareció otro hombre, otra personalidad, otra historia, otro momento completamente diferente de mi vida. Y si alguien me hubiera dicho en ese momento que yo ya estaba entrando otra vez en una dinámica, que tenía cosas conocidas, seguramente habría contestado, no tiene absolutamente nada que ver. Hasta que volvió a aparecer algo que ya había estado presente en aquella primera historia, el alcohol. Y después empezaron a aparecer otras, los malos tratos, las justificaciones, los momentos buenos después de los malos. Y sobre todo, volvió a aparecer yo intentando entender a un hombre que me estaba haciendo daño. Y ahí fue cuando muchos años después apareció una pregunta que ya no pude quitarme de la cabeza. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué entre tantas personas diferentes había terminado viviendo ciertas sensaciones que yo ya conocía desde los 18 años? Y allí es donde realmente empieza la historia del patrón. O sea, aquí es donde justo empezó la verdadera historia de esto. Después llegó otra relación y quiero detenerme aquí porque sería muy fácil contar esta historia diciendo, el primero tenía problemas con el alcohol y después conocí a otro que también tenía problemas con el alcohol y ya. Pero entonces estaría contando la historia de ellos. Y este episodio realmente trata de entender la mía. Porque evidentemente yo no conocía a alguien y le preguntaba, hola, ¿tienes problemas con el alcohol? Perfecto, eres mi tipo. O sea, obvio no. No funcionaba así. Yo conocía a una persona, me gustaba, me enamoraba, había química, emoción, momentos increíbles y después empezaban a aparecer cosas. Y cuando aparecían yo ya estaba emocionalmente involucrada. Allí estaba el verdadero problema. Con este segundo hombre volvió a aparecer el alcohol y otra vez aparecieron los malos tratos, no exactamente de la misma manera porque ninguna relación es idéntica a otra, pero había una sensación que yo ya conocía. Y aquí es donde ahora me pregunto, ¿por qué no lo reconocí? ¿Por qué no pensé? Esto ya lo viviste, sal de aquí. Creo que parte de la respuesta es que cuando estás dentro de una historia no la ves con la claridad con la que cuentas 10 o 20 años después. Además, siempre existe una explicación. Y yo era buenísima encontrando explicaciones, de verdad, buenísima. Si un hombre tenía un problema, yo ya quería entender de dónde venía. Si tomaba, quería saber por qué tomaba. Si tenía mal carácter, seguramente había sufrido. Si era celoso, quizá alguien lo había traicionado. Si tenía una reacción horrible, probablemente estaba pasando por un mal momento. Yo podía hacer toda una investigación emocional sobre ellos, pero había una persona a la que casi nunca investigaba, a mí. ¿Por qué yo estaba aceptando eso? ¿Por qué yo necesitaba comprender tanto? ¿Por qué entender las razones de alguien hacia que, o sea, por qué entender las razones de alguien que hacía que automáticamente sintiera que tenía que darle otra oportunidad? Y aquí encontré una diferencia que para mí fue enorme. Entender a alguien no significa justificarlo. Eso yo no lo sabía. Puedes entender perfectamente que una persona tenga heridas, puedes saber que tuvo una infancia complicada, puedes entender que tenga una adicción, puedes incluso sentir muchísima compasión por lo que ha vivido y aún así decir, yo no puedo vivir esto contigo. Una cosa no cancela la otra. Pero yo sentía que si comprendía por qué alguien era así, entonces tenía que ayudarlo. Tenía que tener paciencia, tenía que esperar. Y sin darme cuenta, muchas veces terminaba poniéndome en una posición que hoy veo clarísima. Yo quería rescatar, quería ser el salvavidas. Y rescatar a alguien puede hacerte sentir muy importante dentro de una relación, porque empiezas a pensar, yo sí lo entiendo, conmigo puede ser diferente, a mí sí me escucha, yo conozco la parte buena que los demás no ven. Y eso también engancha, porque ya no solamente estás enamorada, ahora tienes una misión. Quieres demostrar que detrás de ese hombre complicado existe el hombre que tú conociste. Y si consigues que cambie, de alguna manera toda tu espera, todo tu dolor y todo lo que soportaste habrá valido la pena. Pero hay un problema enorme con eso. Nadie cambia porque tú lo ames muchísimo. Puedes acompañarlo con tu amor, puedes apoyarlo, pero la decisión de cambiar le pertenece a él. Yo tardé años en entenderlo. Recuerdo haber pensado más de una vez, es que cuando no tomas a otra persona. Y ahora me impresiona haber repetido prácticamente la misma explicación en diferentes momentos de mi vida. Porque otra vez estaba dividiendo a una persona. Estaba el hombre que yo quería y estaba el hombre que me hacía daño. Y yo seguía diciendo que el primero era el verdadero. Pero llegó un momento en el que tuve que aceptar algo muy sencillo y muy doloroso. Las dos personas eran la misma persona. Yo no podía tener una relación solamente con su mejor versión. También tenía una relación con la manera en la que reaccionaba cuando estaba enojado, con cómo me hablaba cuando algo no le gustaba, con lo que hacía cuando tomaba, con cómo manejaba sus celos, con cómo respondía cuando yo ponía un límite. Todo eso también formaba parte de la persona con la que estaba. Y aquí fue donde empecé a entender que quizá el alcohol nunca había sido realmente mi patrón. Porque sería demasiado sencillo decir, mi problema era que elegí hombres que tomaban. No.
Había algo debajo. Mi patrón estaba en lo que yo hacía cuando aparecía el problema. Yo permanecía, yo explicaba, yo justificaba, yo esperaba, yo perdonaba, yo creía en la promesa. Yo quería recuperar al hombre del principio. Y entonces la pregunta dejó de ser, ¿por qué me encuentro hombres así? Y empezó a convertirse en, ¿por qué cuando descubro ciertas cosas me cuesta tanto retirarme? Esa pregunta cambia todo. Porque una cosa es enamorarte de alguien que después resulta no ser quien imaginabas. Eso lo puede pasar, o sea, eso nos puede pasar a cualquiera. Tú no puedes conocer la historia de una persona en un solo día. Pero otra cosa es muy distinta es lo que haces cuando ya tienes información. Cuando ya viste cómo te habla, cuando ya viste cómo maneja el enojo, cuando ya sabes qué ocurre cuando bebe, cuando ya descubriste los celos, cuando ya hubo una primera falta de respeto. ¿Qué haces con esa información? Yo muchas veces hacía algo que ahora reconozco perfectamente. Negociaba conmigo misma. Bueno, pero tampoco fue para tanto. Bueno, pero me pidió perdón. Bueno, pero yo también contesté mal. Bueno, pero estaba tomado. Bueno, pero llevamos mucho tiempo. Bueno, pero también tenemos momentos bonitos. Siempre había un bueno pero. Y cada bueno pero movía mi límite un poquito más. Hasta que años después entendí algo que me habría gustado saber desde los 18. Un límite que mueves cada vez que tienes miedo de perder a alguien termina dejando de ser un límite. Y creo que eso fue exactamente lo que me pasó muchas veces. Yo sabía perfectamente qué cosas no quería. El problema era sostenerlo cuando poner ese límite significaba que la persona podía irse. Porque ahí aparecía algo todavía más profundo, el miedo. No solamente miedo a esa persona, miedo a perderla. Y esta parte para mí fue dificilísima de reconocer, porque podía estar dentro de una relación pensando, ya no puedo más, podía estar enojadísima, podía saber que algo no estaba bien, incluso podía querer terminar, pero si la otra persona decía, está bien, entonces hasta aquí, de repente aparecía otra sensación como, ¿cómo que hasta aquí? Entonces sí se va. Y ahí podía empezar nuevamente a intentar arreglar algo que 5 minutos antes yo ya había querido terminar. Cuando entendí eso pensé, ¿qué estoy defendiendo? ¿La relación? ¿El amor? ¿O la necesidad de no sentir que alguien me abandonó? Y esa pregunta me llevó a otra todavía más incómoda. ¿Por qué necesitaba tanto sentirme elegida? Porque quizá una parte de mi historia no tenía solamente que ver con los hombres que escogía, también tenía que ver con lo que ocurría dentro de mí cuando alguien amenazaba con irse. Tuve que preguntarme qué había aprendido yo sobre el amor antes, incluso de tener pareja. ¿Qué había aprendido sobre la ausencia, sobre perseguir cariño, sobre sentir que alguien podía irse y sobre esa necesidad tan fuerte de que alguien dijera, te elijo a ti? Porque quizá el patrón no empezó con aquel hombre que conocí a los 18. Quizá ahí simplemente fue la primera vez que pude verlo convertido en una relación. Y cuando entendí eso, dejé de preguntarme solamente por qué ellos. Y por primera vez empecé a preguntarme qué estaba buscando yo. Cuando empecé a preguntarme qué estaba buscando yo, inevitablemente tuve que regresar todavía más atrás, antes de los novios, antes de las relaciones, antes de los 18 años, a mi casa, a mi infancia. Quiero ser muy cuidadosa con esta parte porque no quiero caer en eso de, bueno, entonces todo es culpa de mis papás. No, mis decisiones de adulta son mías y las decisiones de las personas que me hicieron daño también les pertenecen a ellas. Pero sí creo que todos llegamos al amor con una historia. Nadie llega en blanco. Llegamos con lo que vimos, con lo que recibimos, con lo que nos faltó, con lo que aprendimos que había que hacer para conseguir cariño. Y cuando empecé a mirar mi historia desde ahí, hubo cosas que empezaron a tener muchísimo sentido. Mis papás se separaron hace muchos años y mi papá fue una figura bastante ausente en mi vida. No fue ese papá que estaba constantemente preguntando cómo estaba yo, qué necesitaba, qué me pasaba. Y de niña, obviamente, yo no me sentaba a analizar. Tengo una herida de abandono y esto probablemente afectará mis relaciones futuras. Por supuesto que no. Eres una niña, simplemente sientes. Y creo que una de las cosas que yo sentí durante muchos años fue algo parecido a ¿por qué no estoy suficientemente importante para que estés? No sé si alguna vez lo pensé exactamente con esas palabras, probablemente no, pero hoy, siendo adulta, puedo reconocer esa sensación. Y cuando una niña crece sintiendo ciertas ausencias, puede empezar a construir ideas sobre sí misma sin darse cuenta. Quizá piensa que tiene que hacer algo para que la quieran, que tiene que esforzarse, que tiene que ser suficiente, que si alguien se aleja hay que recuperarlo. Y cuando empecé a mirar mis relaciones desde ahí pensé,
espérate, esto se parece demasiado. Y de verdad, en, yo creo que en el 80% de mis relaciones siempre fue así. Si no es que ha sido así, de verdad estoy en un proceso tratando de cambiar muchas cosas, porque creo que al final hay mucha gente que dice, no, a mí no me pegó el que mi papá no estuviera, no sé qué, pero hay muchas cosas que yo creo que si me estás escuchando, tal vez te identifiques. Yo en mis terapias, desde muy joven, canalicé que era la huella de abandono, que yo no quería que mis parejas se fueran, que no iba a rezongar, que no iba a decir esto, que me iba a aguantar. Y al final pues viene de esto, o sea, todo viene desde que eres pequeño, o sea, no pasa a los 18 ni pasa a los 20, o sea, traes jalando cosas desde niño y pues son cosas que te afectan, o sea, aunque a veces hay gente que dice que no, que a ellos no les afecta, o sea, obviamente sí, porque muchas veces cuando un hombre se alejaba de mí, yo no solamente perdí ese hombre, se activaba algo muchísimo más grande, la sensación de no haber sido elegida, y ahí todo cambia, porque entonces ya no importaba tanto si yo estaba bien dentro de esa relación, lo urgente era recuperar a la persona, necesitaba que volviera, que escribiera, que buscara, que demostrara que sí me quería, y cuando regresaba yo sentía un alivio así de, ay, volvió, sí me quiere, sí le importa, o sea, y de repente decía yo, no manches, Brenda, o sea, vives de verdad a lo que el hombre diga, es tu ansiedad, tu tranquilidad, tu paz, o sea, y eso no es vida. Pero hoy me pregunto, ¿realmente estaba recuperando una relación que me hacía feliz o solamente estaba calmando por un momento mi miedo a no ser elegida? Yo creo que estaba cambiando mi miedo a no ser elegida. Esta pregunta a mí me movió muchísimo, porque son cosas muy diferentes. Yo he vivido una contradicción muy extraña. He sido capaz de resolver muchísimas cosas sola. He trabajado, he sacado adelante a mis hijas, he aprendido, he tenido que tomar decisiones muy difíciles. He pasado por momentos en los que literalmente no había nadie que viniera a resolverme la vida. Y allí estaba yo resolviendo. Y entonces uno pensaría, esta mujer debe ser súper independiente emocionalmente. Pues no necesariamente, la verdad. O sea, muchas personas me dicen, es que te ves súper segura y se ve que tú, y yo digo, ay, no, o sea, no, o sea, no, si me vieran lloro como una niña de 8 años. Porque podía resolver un problema enorme y al mismo tiempo estar viendo el teléfono pensando, ¿por qué no me he escrito? Podía tomar decisiones importantes para mi familia y tener miedo de decirle a un hombre, no me gusta cómo me estás hablando. Y eso me hizo entender algo, ser una mujer independiente no significa automáticamente ser una mujer emocionalmente libre. Yo no podía, yo podía no necesitar que un hombre me mantuviera. Y de hecho puedo, no necesito un hombre que me mantenga. Pero sí podía necesitar muchísimo sentir que un hombre me elegía. Y para mí reconocer eso fue durísimo. Porque cuando necesitas demasiado sentirte elegida, puedes empezar a hacer cosas que normalmente no harías. Empiezas a negociar contigo, a bajar límites, a perdonar rápido, a aceptar explicaciones que ni tú misma te crees completamente. Y sobre todo, empiezas a pensar demasiado en qué tengo que hacer para que esto funcione. En lugar de preguntarte, yo quiero que esto funcione así, esa pregunta me faltó durante años. Yo estaba tan concentrada en conservar algunas relaciones que muchas veces ni siquiera me detenía a pensar si realmente me gustaba la relación que estaba conservando. O sea, y eso es súper fuerte, porque puedes pasar muchísimo tiempo intentando que algo no se vaya sin darte cuenta que tú ya no eres feliz cuando está. Hay una escena emocional que se repitió más de una vez en mi vida. Yo podía estar cansadísima de una relación, harta, enojada, pensando, ya no quiero esto. Y si esa persona se alejaba, de pronto lo extrañaba muchísimo. Y durante años lo interpreté eso como, entonces sí lo amo. Ahora ya no estoy tan segura de que siempre haya sido eso. A veces sí era amor, claro, pero otras veces creo que también era ansiedad, costumbre, apego, miedo. Y esa necesidad de recuperar la seguridad que sentía cuando esa persona seguía ahí. Porque extrañar a alguien no necesariamente significa que tengas que regresar con esa persona. Eso siempre lo leo. Ay, siempre que leo sobre este tema me aparece muchísimo esto. O sea, esta frase no necesariamente significa que tengas que regresar con esa persona, el que la extrañes. Eso me habría encantado saberlo mucho antes. Puedes extrañar a alguien y saber que no te conviene. Puedes amar a alguien y decidir no tener una relación con él.
Puedes recordar los momentos bonitos y aún así aceptar que el conjunto de la relación te hacía daño. Una emoción no tiene que convertirse automáticamente en una decisión. Y yo durante muchos años convertí mis emociones en decisiones. Lo extraño, regreso. Me busca, contesto. Me pide perdón, perdono. Me promete que cambiará, espero. Y vuelta a empezar. Después entendí otra cosa. Yo tenía una capacidad enorme para ver el potencial de las personas. Y eso suena como una virtud, hasta que empiezas a enamorarte del potencial en lugar de la realidad. Yo veía, podría ser un hombre increíble si dejara de tomar. Podría funcionar si controlara sus celos. Podría ser diferente si aprendiera a manejar su carácter. Podríamos estar muy bien si cambiara esto. Siempre un sí. Y un día me pregunté, ¿y si dejo de enamorarme de lo que podría ser y empiezo a mirar lo que realmente es? Porque una relación no se vive en potencial, se vive hoy, con la persona que tienes enfrente hoy, no con la que quizá está dentro de 5 años. Y acá apareció otra pieza del patrón, la intensidad. Yo confundí muchas veces intensidad con conexión. Ese hombre que te busca muchísimo, que quiere saber dónde estás, que te cela, que un día está pegadísimo de ti y después se distancia, que pelea contigo y luego llega una reconciliación espectacular. O sea, esa era yo siempre. Eso genera emociones fuertísimas. Y cuando estás acostumbrada a este tipo de dinámica, la tranquilidad puede sentirse extraña, incluso aburrida, porque no hay nada que perseguir. No tienes que adivinar, no tienes que recuperar a nadie, no tienes que demostrar nada. Simplemente estás bien. Y para alguien acostumbrado a vivir en el amor como una montaña rusa, o sea, yo, estar bien puede sentirse como, ¿y eso es todo? ¿Esto es todo? Fue ahí cuando empecé a cuestionar una frase que todos conocemos, sentir mariposas desde que lo conocí. Porque ahora pienso, a ver, Brenda, ¿eran mariposas? ¿O tu sistema nervioso diciéndote que ahí iba a haber trabajo? Obviamente no estoy diciendo que sentir emoción cuando conoces a alguien no es sano o es malo. Qué aburrido sería enamorarnos sin emoción. Lo que digo es que yo tuve que aprender a distinguir entre emoción y ansiedad, entre química e inestabilidad, entre que alguien me guste muchísimo y que alguien me haga bien, porque no siempre vienen juntas. Y esa quizás ha sido una de las lecciones más difíciles de toda esta historia. Que alguien te mueva muchísimo no significa necesariamente que sea el lugar donde debes quedarte. Entonces empecé a cambiar la pregunta. Ya no solamente cuánto me gusta o cuánto me quiere. Empecé a preguntarme cómo me siento cuando estoy con él. ¿Estoy tranquila? ¿Puedo ser yo? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo tener mi propia vida? ¿Puedo poner un límite sin sentir que se va a acabar el mundo? Me siento respetada incluso cuando estamos en desacuerdo. Me gusta la mujer en la que me convierto cuando estoy dentro de esta relación. Esta última pregunta para mí fue enorme. ¿Me gusta quién soy cuando estoy contigo? Porque hubo relaciones en las que yo ya no reconocía a la mujer en la que me había convertido. Y ahí entendí que romper mi patrón no iba a consistir solamente en aprender a detectar hombres diferentes. También tenía que aprender algo que nunca había practicado suficiente. Elegirme yo antes de necesitar desesperadamente que alguien me eligiera. Y no les voy a decir que desde aquí entendí esto, jamás y jamás volví a equivocarme, porque sería mentira. Reconocer un patrón no hace que desaparezca. De hecho, creo que viene una parte todavía más complicada. Cuando ya sabes perfectamente lo que estás haciendo y aún así parte de ti quiere volver a hacerlo. Porque entenderlo con la cabeza es una cosa, romperlo emocionalmente es otra cosa completamente diferente. Entender algo no significa que inmediatamente dejes de hacerlo, porque una cosa es sentarte un día, analizar tu vida y decir, ya entendí mi patrón. Y otra muy diferente es que aparezca una persona que te mueva todo por dentro. Y conseguir actuar distinto, yo he tenido momentos en los que sabía perfectamente que una relación no me estaba haciendo bien. Lo sabía. No necesitaba que nadie me explicara. No necesitaba 10 libros, no necesitaba que una amiga me dijera, Brenda, y no es. Yo ya lo sabía. Y aún así me costaba muchísimo soltar. Y durante mucho tiempo eso también me hizo juzgarme. Pensaba, ¿cómo puedes saber perfectamente que algo te hace daño y seguir ahí? Pero después entendí que las emociones no funcionaban como una lista de pros y contras. Ojalá. Porque si funcionara así, sería facilísimo. Agarras una hoja, de un lado escribes, me hace feliz y del otro me hace sufrir. Sumas y te vas. Pero no. En medio de toda la historia, el apego, la atracción, los recuerdos, la costumbre, las promesas, los momentos increíbles, el miedo a perder. Y también hay algo que para mí ha sido muy importante reconocer, la esperanza. Yo podía terminar una relación
convencidísima, decir ya estuvo. Ahora sí no regreso, esta vez sí entendí, y después pasaron unos días, empezaba a bajar el enojo, y curiosamente también empezaba a desdibujarse las cosas malas. Yo no recordaba con la misma intensidad cómo me había sentido. Empezaba a recordar una cena, una conversación, un viaje, una noche bonita, la forma en la que me abrazaba, y entonces aparecía ese pensamiento peligrosísimo. Tal vez no era para tanto, exageré. Tal vez yo también tuve la culpa. Tal vez ahora sí entendió, tal vez esta vez es diferente. Y fíjense cuánto poder puede tener una palabra tal vez. Yo he construido relaciones enteras alrededor de un tal vez. Y luego apareció un mensaje, una llamada, un te extraño, y todo aquello que yo había decidido con tanta claridad empezaba a tambalearse. Porque cuando quieres mucho a alguien, no solamente escuchar lo que dice, también escuchar lo que quieres que signifique. Un te extraño puede convertirse en ya cambió. Un perdóname puede convertirse en ahora sí entendió. Un quiero verte puede convertirse en esta vez vamos a hacerlo bien. Y muchas veces no había ninguna evidencia de eso. Pero yo completaba el resto de la historia. Y aquí descubrí algo sobre mí que no me encantó. Yo podía ser muy buena detectando potencial, demasiado buena. Veía una pequeña mejora y construía alrededor de ella una persona completamente nueva. Si durante una semana había sido diferente, yo pensaba, ¿ves? Sí se puede. Y después de una pelea tenía un gesto precioso, ahí está. Él es realmente así. Y entonces cuando regresaba algo de lo que quizá ya había conseguido salir, no porque fuera ingenua, sino porque quería muchísimo que funcionara. Y esto es algo que ahora intento recordarme. Querer que algo funcione no significa que esté funcionando. Parece obvio, pero a mí me costó años aprenderlo. También entendí que yo confundía mucho extrañar con tener que regresar, y no es lo mismo. Puedes extrañar a una persona que no te conviene. Puedes sentir muchísimo cariño por alguien con quien no deberías tener una relación. Puedes tener química extraordinaria con una persona que no sabe darte paz. Puedes recordar lo bonito y aún así decidir no volver. Pero durante años yo sentía, si lo extraño tanto, debe significar algo. Claro que significa algo, significa que hubo un vínculo, que hubo una historia, que hubo sentimientos, pero no necesariamente significa que la relación tenga que continuar. Esa diferencia me cambió muchísimo, porque empecé a permitirme extrañar sin actuar inmediatamente, sentir sin correr a resolver, tener ganas de escribir y no escribir, tener ganas de regresar y esperar a que la emoción bajara. Y eso para mí era completamente nuevo. Antes yo quería quitarme la incomodidad rapidísimo. Si alguien se alejaba y yo sentía ansiedad, quería recuperar a la persona para dejar de sentir ansiedad. Si discutíamos, quería arreglarlo ya. Si sentía que no podía perderlo, necesitaba una confirmación de que seguía ahí. Y cuando la conseguía, qué alivio. Pero ahora entiendo que muchas veces no estaba resolviendo relación, estaba calmando mi ansiedad. Y son cosas completamente diferentes. Porque si la dinámica seguía igual, ese alivio duraba poquito. Hasta la siguiente discusión, hasta la siguiente distancia, hasta la siguiente incertidumbre. Y otra vez yo necesitaba recuperar la tranquilidad. Pero estaba buscando tranquilidad precisamente en la persona que me estaba quitando la tranquilidad. Cuando vi esto escrito en mi propia historia, pensé, Brenda, esto no puede seguir funcionando así. Entonces empecé a practicar algo que parece muy sencillo y para mí no lo era, esperar. No contestar inmediatamente, no tomar decisiones en el momento más intenso, no terminar una relación en medio de una explosión para después arrepentirme 2 horas más tarde. Pero tampoco correr a reconciliarme solo porque me dolía la distancia. Esperar a que mi cuerpo se calmara y después preguntarme, ahora que ya no estoy enojada, ahora que ya no estoy desesperada, ahora que ya no tengo miedo de que se vaya, ¿qué quiero realmente? Esa pregunta me ha salvado de reaccionar muchas veces, porque el miedo responde rapidísimo. La claridad suele tardar un poquito más, y poco a poco empecé a notar pequeños cambios en mí. Antes, si alguien no escribía, podía sentir que algo estaba mal. Ahora puedo tener días en los que pienso, bueno, ya hablaremos. Antes, ciertas distancias me provocaban una necesidad inmediatamente de acercarme. Ahora a veces puedo quedarme donde estoy, seguir con mi día, trabajar, salir, estar con mis hijas, hacer mis cosas y descubrir algo que quizá parece pequeño, pero para mí ha sido enorme. Mi día puede seguir estando bien aunque alguien no me esté eligiendo activamente en ese momento. Eso es libertad. No que dejes de querer, no que te vuelvas fría, no que ya no extrañes, sino que tu vida no se detenga porque alguien se alejó. También empecé a poner límites y ponerlos ha sido muy raro, porque a veces uno piensa que límites no me vuelvas a hablar así, pero después descubrí que un límite no sirve solamente por decirlo. Un límite también necesita una consecuencia. Si digo, no acepto que me hables así y después me hablan igual 20 veces y yo sigo exactamente en el mismo lugar, entonces no había realmente un límite, había una petición.
Y yo durante muchos años hice peticiones, esperando que los demás las convirtieran en límites por mí. Ahora intento hacerlo diferente. Si algo no me gusta, lo digo y después observo. La persona escucha, lo vuelve a hacer, se burla, me dice que exagero, me castiga porque puse un límite, porque también aprendí algo. La reacción de una persona a tu límite te dice muchísimo sobre la relación. Y no les voy a vender una historia perfecta. No estoy sentada aquí diciendo, ya rompí todos mis patrones, ahora soy una mujer completamente sana que elige maravilloso. No, todavía estoy aprendiendo, todavía me descubro sintiendo cosas conocidas, todavía hay personas que despiertan emociones muy intensas en mí, todavía hay momentos en los que mi cabeza sabe una cosa y mi corazón quiere otra, pero hoy tengo algo que antes no tenía, conciencia. Ya reconozco ciertas sensaciones, ya sé cuando estoy empezando a justificar demasiado, ya sé que estoy preocupándome más por alguien que no se vaya que por preguntarme si yo quiero quedarme. Ya sé que el miedo de perder una relación puede hacerme negociar cosas que en calma jamás negociaría. Y eso no significa que nunca vuelva a equivocarme, significa que ahora puedo detectarlo antes. Creo que romper un patrón se ve mucho menos espectacular de lo que imaginamos. No siempre cerrar una puerta, bloquear un número y jamás mirar atrás. A veces romper un patrón es algo muchísimo más pequeño. No contestar ese mensaje en caliente, decir no, irte a tu casa, no justificar una falta de respeto, no perseguir una explicación, permitir que alguien esté molesto contigo, aceptar que alguien quizás se vaya y no correr detrás, elegir dormir en paz, aunque eso implique que una relación ya no continúe. Y cada una de esas pequeñas decisiones va enseñándole algo nuevo a tu cabeza. Puedo perder a alguien sin perderme a mí. Creo que ahí empezó mi verdadero cambio, no cuando dejé de sentir, sino cuando entendí que sentir algo por alguien no me obliga a quedarme. Y eso me llevó a una última pregunta. Después de tantos años intentando entender por qué elegía ciertas relaciones, quizá la pregunta ya no debería ser, ¿cómo hago para no volver a equivocarme? Quizá debería ser, ¿cómo quiero que se sienta el amor de ahora en adelante? Después de hacer todo este recorrido, hubo una pregunta que empezó a importarme mucho más que todas las anteriores. Ya no era por qué me pasó, ni por qué elegí ese hombre, ni siquiera por qué aguanté tanto. La pregunta empezó a ser, ¿cómo quiero que se sienta el amor de ahora en adelante? Y parece una pregunta muy sencilla, pero yo nunca me la había hecho realmente. Porque durante muchísimos años pensé en el amor desde la persona. Quiero estar con él, quiero que él cambie, quiero que él me quiera, quiero que esto funcione. Pero casi nunca pensaba, ¿cómo quiero sentirme yo dentro de una relación? Y hoy tengo mucho más clara la respuesta. Quiero sentir paz. Y esto es curioso, porque probablemente hace algunos años la palabra paz me habría parecido aburridísima para describir una relación. Y literal sí. Yo quería emoción, química, pasión, sentir muchísimo. Y ojo, lo sigo queriendo. Tampoco quiero una relación en la que parezcamos dos muebles viviendo juntos. Pero ahora entiendo que la pasión y la paz no deberían de ser enemigas. Quiero sentir mariposas, pero no quiero vivir con un nudo en el estómago. Quiero extrañar a alguien, pero no quiero pasarme el día preguntándome si todavía me quiere. Quiero enamorarme, pero no quiero desaparecer dentro de una relación. Quiero poder seguir siendo yo, seguir teniendo mi vida, mis hijas, mi familia, mis proyectos, mis amigas, mis espacios, mis silencios, incluso mis días en los que no quiero ver a nadie. Y que amar a una persona no significa entregarle absolutamente todos los espacios de mi vida. Porque otra cosa que aprendí es que una relación no tiene que absorberte para ser importante. Yo antes podía pensar que si dos personas se amaban tenían que estar pegadas, saber todo, hacer todo juntas, estar disponibles siempre. Hoy no. Hoy quiero poder decir, hoy quiero estar sola. Y que eso no signifique ya no te quiero. Quiero poder decir no estoy de acuerdo, sin que eso signifique entonces terminamos. Quiero poder decir no sin sentir miedo de lo que viene después. Y quiero algo que ahora me parece básico, pero que durante años negocié demasiado. Respeto incluso cuando estamos enojados, porque cualquiera puede tratarte precioso cuando todo está bien. La verdadera información aparece cuando hay conflicto, cuando dices que no, cuando haces algo que a la otra persona no le gusta, cuando piensas diferente. Ahí quiero observar. ¿Quién eres cuando estás enojado conmigo? ¿Intentas lastimarme? ¿Me humillas? ¿Me castigas? ¿Me quieres controlar? ¿O puedes estar furioso conmigo y aún así recordar que soy una persona que dices amar? Eso hoy para mí pesa muchísimo más que una declaración espectacular, porque aprendí que las palabras bonitas después de una herida no borran la herida. También quiero dejar de sentir que tengo que rescatar a nadie, y esto me cuesta decirlo, porque una parte de mí siempre quiere comprender, pero yo intento recordarme, yo puedo acompañar, pero no puedo salvar.
No puedo hacer que alguien deje de beber, no puedo enseñar a alguien a controlar sus celos, no puedo amar suficiente para quitarle la violencia a una persona. No puedo comportarme perfectamente para evitar que alguien explote. Y sobre todo, no quiero volver a ser de la transformación de un hombre el proyecto de mi vida. Si alguien quiere cambiar, maravilloso, que cambie, que busque ayuda, que haga su proceso, que lo demuestre con hechos. Pero yo ya no quiero quedarme sentada esperando la versión futura de nadie. Quiero mirar a la persona que tengo enfrente hoy y preguntarme, si nunca cambia absolutamente nada de esto, ¿yo quiero esta relación? Esa pregunta es durísima, porque elimina el potencial, elimina las promesas, elimina el algún día, solo queda la realidad. Y creo que muchas veces la realidad ya tenía la respuesta. También estoy aprendiendo algo que me ha costado muchísimo. Que alguien me quiera no significa que yo tenga que elegirlo. Uf, esto para mí es enorme. Porque durante años sentirme elegida tuvo muchísimo peso. Que alguien regresara, que me buscara, que insistiera, que dijera que no podía olvidarme, todo eso podía hacerme sentir especial. Pero hoy intento cambiar la pregunta. Ya no. ¿Me eligió? ¿Ahora? ¿Yo lo elijo? ¿Me gusta esta relación? ¿Me gusta cómo me habla? ¿Me gusta cómo resuelve los problemas? ¿Me gusta cómo trata a las personas que yo amo? ¿Respeta las cosas importantes para mí? ¿Puedo imaginar mi vida con esta persona sin tener que hacerme más pequeña para que quepa? Porque ser elegida se siente bonito, pero elegir conscientemente es otra cosa. Y quizá por primera vez en mi vida estoy entendiendo que existe una tercera opción. No siempre tengo que elegir entre me quedo con él o me quedo con el otro. A veces la respuesta puede ser hoy me elijo a mí. Y eso no significa que nunca quiera volver a enamorarme. Claro que quiero amar, claro que quiero sentir, claro que quiero compartir mi vida, pero ya no quiero una relación a cualquier precio. No quiero compañía si el precio es mi tranquilidad. No quiero intensidad si el precio es vivir en alerta. No quiero sentirme elegida si para conseguirlo tengo que dejar de elegirme yo. Y quiero decir algo, para quien esté escuchando esto y haya reconocido un poquito de su propia historia. Quizá tú también has dicho, tengo pésima suerte en el amor. Quizá cambiaste de pareja y terminaste sintiendo exactamente lo mismo. Quizá sabes perfectamente que una relación no te hace bien, pero todavía no consigues irte. No voy a decirte déjalo ya, porque después de contarles todo esto sería absurdo fingir que siempre es así de sencillo. Lo único que sí te diría es, empieza a observarte. No solamente observes a la otra persona, obsérvate a ti cuando estás con ella. ¿Quién eres? ¿Qué permites? ¿Qué justificas? ¿Qué callas? ¿Qué miedo aparece cuando imaginas que esa persona se va? ¿Estás intentando construir una relación o estás intentando evitar un abandono? No tienes que tener todas las respuestas hoy. Yo tampoco las tengo, pero hacerte la pregunta correcta puede cambiar muchísimo. Yo todavía estoy aprendiendo, todavía tengo patrones que reconocer, todavía puedo equivocarme, todavía puedo extrañar a alguien que sé que no me conviene. Todavía puedo sentir una atracción enorme por una persona complicada. Todavía puedo tener miedo de soltar. La diferencia es que ahora intento no confundir automáticamente lo que siento con lo que tengo que hacer. Puedo sentirlo, observarlo, entenderlo y después decidir. Y para mí eso ya es un cambio enorme. Hoy ya no creo que romper un patrón signifique llegar al punto en el que nunca vas a volver a equivocarte. Creo que romperlo empieza muchísimo antes. Empieza cuando algo sucede y piensas, esto ya lo conozco. Cuando una frase te devuelve por un segundo a una relación de hace 20 años. Y en lugar de ignorar esa sensación la escuchas, cuando dejas de preguntarte, ¿cómo consigo que esta persona cambie? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy dispuesta a quedarme mientras espero que cambie? Cuando dejas de perseguir a alguien simplemente porque se alejó. Cuando un límite deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en una decisión. Cuando entiendes que puedes querer muchísimo a alguien y aún así elegir no estar ahí. Y después de todas estas historias, creo que finalmente entendí algo. Tal vez romper el patrón no consiste en encontrar al hombre correcto. Tal vez empieza cuando tú dejas de abandonarte para conseguir que alguien más se quede. Y quizá algún día vuelva a equivocarme, probablemente. Pero hay algo que ya no puedo hacer, dejar de verlo. Porque ahora reconozco la sensación, ahora reconozco algunas señales, ahora reconozco un poquito mejor esa parte de mí que quiere justificar, esperar, rescatar y convencer. Y cuando vuelva a aparecer, espero poder mirar con cariño a esa persona y decirle, ya sé por qué quieres quedarte, pero esta vez vamos a preguntarnos algo antes. Quedarnos aquí también significa elegirnos a nosotras, porque al final, quizá esa era la pregunta que me faltó durante toda mi historia. No quién me va a elegir, sino cuándo voy a empezar a elegirme yo. Yo soy Brenda, esto fue Una copa y un vino. Y si alguna vez sentiste que cambiaban los nombres, las caras y las historias,
pero tú terminabas sintiéndote exactamente igual, quizá tampoco era solamente mala suerte, quizá había un patrón, y reconocerlo puede ser el principio de una historia completamente diferente.